Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches, estimados auditores de Fantasmas. Hoy nos encontramos en otro formato, viviendo una nueva realidad o nueva normalidad, si usted quiere. Estamos aislados, estamos en cuarentena, algunos estamos bastante alejados, pero estamos con ustedes en sus pantallas, a pocos centímetros probablemente de usted, pero no tema, no los contagiamos. Estamos comenzando un nuevo programa de fantasmas, yo sé que ustedes lo estaban pidiendo, en esta nueva realidad, en esta nueva dimensión, la dimensión del miedo, la dimensión de un fantasma más escabroso que cualquier otro, el fantasma de no sé qué va a pasar en el futuro. Aprovecho de saludar a nuestros contertulios, esta vez en un formato distinto y bastante disminuidos, producto de la contingencia. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Ramón, acá en el encierro voluntario, con mucho cuidado de no salir para intentar evitar el avance de esta gran pandemia que nos asola en este momento, tomando todas las precauciones como debe ser, pero sin embargo con la mente bien clara y bien puesta en lo que nos reúne esta noche, que es el misterio relacionado con esta nueva realidad. ¿Cómo estás Es tú, cierto. Camilo? Yo estoy muy bien. ¿Quién está ahí al lado tuyo, Tomás? Tenemos nada más y nada menos desde su lujosa casa en las colinas de La Serena, chimenea encendida, al gran Claro. maestro del misterio, Camilo Pino. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, Tomás. Aquí como tú me ves al calor de la hoguera, en la casa, igual forma en el retiro voluntario, con todas las precauciones que son necesarias. Eh, Hoy vamos a profundizar en la contingencia, pero no solo en lo que estamos viendo en el día a día, sino que vamos a hacer un viaje en el tiempo, ¿cierto, Ramón? Efectivamente. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo, a revisar cómo llegamos aquí o cuántas pandemias más nuestra humanidad ha vivido. Va a estar Impresionante. interesante el programa, estimados auditores. Qué gran tema. Eh, Bien, vamos a abrir los juegos de esta noche. Vamos a tirar una pregunta sobre la mesa. Muy sencilla. ¿Qué estaban, eh, qué pensaban de esto, de esta enfermedad, de este virus, en diciembre del 2019, cuando recién llegaban las noticias de la lejana China? Mira, lo que yo he estado pensando bien esto, ¿en qué momento esta cuestión se transforma en otro virus lejano, en otra infección lejana ocurrida en Asia, como han habido tantas, y Exacto. comienza a ser una realidad patente que nosotros empezamos a vivir? Yo creo que el 31 de diciembre fue el primer confirmado, el primer caso confirmado en Wuhan. Yo creo que el 5 de enero yo decía, esto va a ser exactamente que el H1N1. Va a haber un brote, se van a preocupar los asiáticos de eso, probablemente haya más brote, haya un pequeño brote en Estados Unidos, se va a controlar rápidamente y la cuestión va a llegar hasta ahí. Incluso cuando luego se empezaron a dar recomendaciones por los medios de comunicación de lavarse las manos, ahí yo dije, esto va a ser como una epidemia de cólera, digamos. Ya una cosa que podemos controlar entre nosotros, probablemente sigamos las recomendaciones que nos están dando, lávate las manos, qué sé yo, y todo va a seguir absolutamente normal. Eso era lo que yo pensaba, por lo menos. ¿Tú, Camilo? Yo creo que hasta marzo yo no le tomaba el peso a la situación. Derechamente en marzo sabía lo que estaba pasando en China, porque nosotros tenemos un familiar directo que vive allá, pero que llegara con tal magnitud a afectar, por ejemplo, lo que es Latinoamérica, lo que es Chile, en la magnitud que lo está haciendo y que seguramente lo va a continuar haciendo, no me lo imaginaba. Yo diría hasta la primera semana de marzo impensado.
completamente impensado. Sí, yo personalmente se veían las noticias de lejos en enero. Yo en febrero, finales de febrero, no miento, principios de febrero, la primera quincena estaba en San Pedro de Atacama, estaba con mis dos hijos mayores, eh, y resulta que eh, además de tirar un par de tallas cuando llegaban los chinos con mascarilla, eh, nada más. Y en la noche salíamos a carretear al desierto con un montón de personas que venían de todas partes del mundo y compartiendo vasos, botellas, cigarros y otras cosas más, sin temor, Clásico eso, tan clásico de San Pedro de Atacama, estar solamente cerrado. tirando la talla, de que, sí, me voy a contagiar, ja, 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 ja. Y esto fue la primera quincena de febrero. Y yo hasta los primeros días de marzo mantenía la idea de que iba a ir a Brasil en abril, que tenía un viaje planeado. No, ¿Verdad? si esto va a pasar, Ah, decía. cierto, verdad que ibas a viajar Lo, a y abril. finalmente ahora nos damos cuenta de que prácticamente todos los viajes que uno tenía planeado por lo menos hasta agosto ya no corren, digamos. Todas las líneas cambian. Entonces, ha sido gradual. Yo creo que no teníamos cultura de pandemia. Eso ha sido a nivel mundial. Yo creo que nadie tenía cultura de pandemia. Quizás más en Oriente, en China, quizás Uh, producto de los brotes que habían habido previamente de otros coronavirus, ¿verdad? Pero, como el SARS, ¿verdad? Pero la verdad, no teníamos cultura, por lo tanto no veíamos, yo creo que la mayoría no veía lo que venía. O claro, eventualmente teníamos algún grado de experiencia con pequeñas epidemias a nivel local. como tú decís, la gripe porcina, ¿no? Esa Claro, fue. la porcina o la aviar, que también estuvo en los primeros 10 años del siglo, de este siglo, la primera década de este Fue siglo. el 2009 la Claro, gripe porcina. la porcina fue el 2009 y la aviar creo que fue el 2005, Sí. 2006, por ahí. Eh, son brotes que quedan ahí, digamos. Bueno, yo personalmente tengo un amigo que se contagió de la porcina acá, Mm. ¿ya? Que por distintas características que tienen que ver con la incubación de la enfermedad genera cierto grado de contagio, pero los brotes son más discretos, ¿ya? Principalmente por la rapidez en que esta enfermedad actúa, una vez que tú Y la... tienden a ser estacionales. Por lo general la mutación de esa era estacional, parece. Sí, Sí, por supuesto. Hay hartos componentes que vamos a revisar ahí de este COVID-19 eventualmente. Pero claro, yo creo que finalmente lo que uno tenía como patente en la memoria son estas pandemias que hay brotes pequeños y se extinguen inmediatamente. Entonces, eso, claro, a mí me pegó como un batatazo. Yo, la verdad, las cosas me lo empecé a tomar en serio. La verdad es que yo creo que el mundo, porque vamos al principio, esto parte en Asia y Asia es como otro mundo. Funciona con otras reglas, el tema cultural es absolutamente distinto y eso causa una escisión de lo que es el mundo occidental, de lo que es el mundo oriental y es natural. Por lo tanto, en Asia pasan muchas cosas que pueden ser terribles, digamos, pero sin embargo para nosotros está pasando en Asia, está pasando en la China, está pasando en Japón o está pasando en claro, Corea. al otro lado del mundo. Muy lejos, de una forma muy distinta que es muy probable que nunca sea compatible con nosotros. Yo creo que el mundo se pone en alerta real cuando empiezan a colapsar los sistemas de salud europeos. Así es. Países con estatus de bienestar, países con sistemas de salud tremendamente desarrollados, ya una meca, weón, que está por lo menos adelantada a Sudamérica en unos 30 años, y ahí empieza a haber un problema. La peste llega a Occidente. Claro. Y Entonces, eso es complejo porque finalmente llega a tu mundo. llega a tu Parece mundo, que exacto. Oriente es otro, ¿verdad? Cuando tú ves, no sé, Turquía, China, incluso India, tú ves como si fuera otro planeta. Cuando Exacto, llega a Europa, es como que, claro, estamos aquí, está aquí mismo, digamos, ¿verdad? claro. Tiene que Entonces, ver un poco, bueno, lo vamos a ir conversando, ¿ah? Pero tiene que ver mucho con cómo nosotros tenemos ciertas idiosincrasias culturales también que están asentadas o enquistadas dentro nuestros paradigmas de creencia. es interesante, pero yo siento que incluso si es que en Estados Unidos está quedando más el revoltijo con el tema, no lo sentimos tanto como si pasara en Europa.
Yo creo que Claro, sentimos igual correcto. Estados Unidos, que es un país muy evolucionado y todo, pero sentimos que también es un país que vive en la vorágine constante. Es un país camorrero, es un país que se mete en guerras, donde pasan cosas que también son muy distantes a las que van a pasar en Sudamérica, que tenemos una forma de ver la vida y el mundo de otra forma. Pero yo creo que nosotros tenemos un nexo muy conectado con lo que pasa en Europa, porque nosotros vemos que Europa efectivamente está fuera de esa camorra y está mucho más en el futuro. Entonces, cierto. las posibilidades, claro, Sí, pues es son como que le complejas. peguen a tu hermano grande. Es como que le peguen a tu hermano grande. Yo creo que por ahí va, ¿ah? Sí, Quizás tiene que ver con esa herencia media hispánica que tenemos todos los mestizos latinos, digamos. eso, eso es cierto. Mira, quiero compartirles algo. Tiene que ver con la historia de las pandemias. Ustedes van a ver ahí desde el año 165 hasta el año 2020, ¿verdad? Eh, las pandemias que han ocurrido y las vamos a ir revisando de una forma más que cronológica desde el impacto que ha tenido cada una. Nos vamos a, nos vamos a dar cuenta que las pandemias que han azotado el mundo desde tiempos inmemoriales son recurrentes. Por ejemplo, la viruela. Por ejemplo, la- las infecciones por perdón, la, La peste la peste bubónica, por negra. ejemplo. La peste bubónica, por ejemplo, que es la base Lo en que realidad. pasa es que la peste bubónica y la peste negra son, digamos que la peste negra es un brote de la peste bubónica, ¿te Exacto. das cuenta? Que está provocada por la misma, por la misma, eh, entiendo que es una bacteria también, ¿verdad? La peste, sí, po. ¿Verdad? Por la misma bacteria que se llama Yersinia pestis. Exacto. Eh, la peste bubónica es es una infección que provoca esta bacteria que genera eh, ciertos síntomas que cuando se agravan dan, dan una tasa de mortalidad muy alta. Y cuando se propaga, bueno, se transforma en una plaga. Y esa fue la plaga de la peste negra finalmente, que es la misma, digamos. Pero es recurrente. Entonces, pensemos en lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, no sé, quiero que los auditores hagan el siguiente ejercicio de imaginación. Hay enfermedades, virus y bacterias que nos han acompañado durante toda nuestra historia, incluso antes de la historia. Entonces, pensemos lo siguiente. Imaginemos a un 20.000 años atrás, en cualquier lugar del mundo, probablemente en Europa actual, en un atardecer cualquiera, como el de hoy, el hechicero Cromañón regresa de su retiro de 3 días en el monte, que suele hacer, donde estaba recolectando hierbas que son mágicas de acuerdo a su cultura, cuando le informan unos hombres que una persona había llegado enfermo después de una larga noche de caza. Entonces, él se pone sus cueros de venado, ¿verdad? O de algún animal alce quizás, y va hacia el poblado, toma su antorcha, ¿verdad? Y abre el cuero que tapa la entrada de la caverna donde estaba el enfermo e ilumina a este con su antorcha. En ese momento se detiene, da un respingo y da 3 pasos hacia atrás, cierra la caverna con el cuero, se da vuelta y en su rostro se lee la desesperación y le dice a todos los pobladores de ahí que se vayan lo más rápido posible de ese lugar. Él ha visto en el enfermo las pústulas de la viruela en el rostro del enfermo.
Él no sabe qué es la viruela, ese nombre se lo pusimos mucho tiempo después, pero sí sus abuelos, sus ancestros, le han comunicado que esas características llevan la muerte. Es la viruela y otras, como, como la, eh, como la peste bubónica, por ejemplo, Como la que varicela. se han repetido durante la historia de la humanidad, eh, recurrentemente. Entonces, la humanidad ha sido azotada por distintas pandemias que de repente siempre es la misma. Por ejemplo, la gripe española, influenza, ¿verdad? Actualmente tenemos cepas de influenza que vienen todos los años, estacionalmente, ¿verdad? Y hay que tratar la influenza. ¿Alguno de ustedes ha tenido influenza alguna vez? Sí, sí, de hecho Es horrible. un par de veces en mi vida. Claro, es una enfermedad bien desagradable. Con altas tasas de Exactamente, mortalidad también, ¿eh? absolutamente. Mm. Y en 1918 mataba mucha gente, mató mucha gente. Entonces, si vamos haciendo un poco el proceso histórico de las pestes, podemos llegar probablemente, y vamos a la más antigua y probablemente también la menos, la que menos mortalidad causó, pero no por eso la menos grave. Es la peste antonina. Uh, La peste antonina es de, del año del 165 al 180 después de Cristo y supuestamente mató alrededor de 5 millones de personas. Les voy a compartir algunas imágenes de esa época. fotografías de esa época. No, no, ¿Cómo puede ser posible? son cuadros, Reliquias del pasado. son cuadros que Reliquias del La futuro. máquina del tiempo. son cuadros que los artistas de esa época, de acuerdo a los relatos de la gente, iban y lo expresaban en arte. Quiero que vean, por ejemplo, esta. Esta sería una pintura inspirada en esto. Se puede ver ahí el ángel de la muerte, ¿verdad? Indicándole, ¿verdad? A un ciudadano eh, el camino, ¿verdad? Para poder salvarse de esta peste que afuera ha asolado a todo el mundo. Claro, se ven muertos ahí en las calles, digamos. Exacto, Es interesante, ¿eh? Interesante esto. exacto. Además, por ejemplo, esta pintura que está aquí, que estamos viendo, plasma también la desolación de las personas, tratando de ser atendidas lo mejor posible. Vemos la madre ahí con un hijo que la llora, en una de las imágenes centrales a la izquierda, personas abandonadas al lado derecho abajo, eh, rostros de desesperanza, de plegarias hacia el cielo de otro que está un poco más al centro de la derecha. Eh, Son imágenes que son bastante elocuentes. Después de esa, nos vamos nosotros a la plaga de Justiniano, que es del 541 al 542. No, no se sabe muy bien la mortalidad que tuvo esta plaga, pero algunos historiadores coinciden en que fue entre 30 a 50 millones de personas, estamos hablando de la época en que el mundo era Europa, y que su propagación pudo haber contribuido a la caída del Imperio Romano. En Mira, el, eh, por lo tanto, no, no es menor, ¿verdad? Ahí hay unas imágenes de aquello que puede ser. ¿Les suena la imagen? la imagen en sí o lo que se ve. ¿Lo que se ve en la imagen? Sí, sí me suena. Se ve como lo que hablaba recién de las erupciones cutáneas, Exacto. similares a las que aparecieron después, casi 1000 años después, con la peste negra. Bueno, en este caso específicamente se dice que la peste antonina es viruela
Y la viruela, que es la misma que hacíamos el relato de 20.000 años atrás, del cromañón que llegaba y encontraba lo mismo. Te das cuenta cómo vienen oleadas. Y estas oleadas no son de casualidad. Estas oleadas vienen por conductas humanas que van generando las propagaciones. Y vamos a verlo después cuando lleguemos al coronavirus, al COVID-19 que tenemos hoy. Y, y Eh, no solo la propagación, sino lo que tú decías, las pandemias a lo largo de la historia también han definido el rumbo de la misma. Tú mismo decías que con la plaga de Justiniano, que contribuyó a la caída del Imperio Romano, como vamos a ver más adelante, también hubieron otro tipo de pandemias que han cambiado, yo creo que radicalmente el avance de la humanidad. Efectivamente. Mira, de ahí nos saltamos. Voy a, voy a compartir también con ustedes estas imágenes. De aquí nos saltamos también a la, la gripe española. Estamos viendo los de gravedad, ¿verdad? Siendo la peste antonina una de las más graves de la que nos ha asolado. Después de esta viene la, la gripe española, que también más mortalidad ha causado históricamente. La, la gripe española se dice que pudo haber matado a nivel mundial a entre 40 y 50 millones de personas entre 1918 y 1919. Eso es un año. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes de... Puedes maximizar vas a poner la presentación ahí. Sí, claro, ahí está, mira. Eh, Perdón, esta es la viruela. Aquí. Vemos cómo se habían preparado, ¿verdad? Cómo se preparan actualmente en grandes recintos, espaciados, ¿verdad? Tomando las distancias a mano izquierda en la imagen. Actualmente, frente a las pandemias actuales, frente a la pandemia actual, y a mano derecha cómo se enfrentaban en esa época. Las camas unas pegadas a la otra, había mucho hacinamiento, ¿verdad? Eh, y la mayor parte de la gente que está en esa fotografía de la derecha fallece finalmente. Bueno, y en este mismo caso de la gripe española, o sea, dicen en realidad que se produjo a los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial que fue finalmente una de las más crudas de la historia, sobre todo también por lo que se desarrolló en las trincheras. Claro, Mucha suciedad, mucho hacinamiento, con precarias condiciones de higiene, ¿cachai? Que en los últimos meses, cuando finalmente ya la guerra termina y las tropas vuelven a sus respectivos países, es la forma en la que se propagó. claro. Lo que La pasa, gripe española, y generalmente uno dice la gripe española, puta, se generó en España, pues, obviamente, pero la historia es distinta porque España en el tiempo de la Primera Guerra Mundial estaba neutral, Claro, y en todas las naciones que participaron de la guerra había un cerco comunicacional súper fuerte. Entonces, volviendo las tropas, todos los países que estuvieron en conflicto omitieron toda información para no generar mayor pánico en sus ciudadanos y que la moral decayera aún más. Entonces, claro. España fue la única nación que empezó a dar información sobre la peste. Claro. Entonces, todos asociaron que como España era la única que daba noticias sobre la peste se había originado ahí. pero la reportó. ¿Y finalmente de dónde se originó? Hablan de los frentes de la Primera Guerra Mundial. No, sabes que la última versión con respecto a eso, según los historiadores y gente que se dedica a esta investigación histórica con respecto a las pandemias, es que la gripe española lo más probable, de hecho tienen casi identificado dónde se originó el caso cero, en algún lugar de Kansas, en De Estados Kansas. Unidos, exactamente, Ah, ese fue el primer paciente. el primer paciente. El Ya, paciente cero. Claro. Pero él porque venía de la guerra, era un soldado. no, él estaba, lo que yo tengo entendido es que él estaba en estos campamentos que se armaban a finales de la Primera Guerra Mundial, se armaban campamentos en Estados Unidos para apostar a toda la gente que se iba a mandar a Europa a pelear eventualmente. Y en esos campamentos se originó la peste y luego, claro, empezaron a mandar soldados infectados a los frentes de Europa. De ahí se propagó el resto del mundo. Y ahí se propagó al resto, bueno, a esa parte del mundo en realidad. Y bueno, ya, ¿Qué claro, diría Trump hoy? exactamente.
Ese vendría a ser el caso cero. En algún lugar de Kansas, en un campamento de soldados que está listo para embarcarse. eh, y era una influenza, era la influenza, el subtipo era H1N1, nada más y nada Claro. menos. Mira, en la influenza, como la gripe española, y el H1N1, que es de la primera década del 2000, em, la gripe porcina, que también es un tipo de influenza. Tuvo también un brote importante el año 56, y en Chile hubo una alta tasa de mortalidad producto de la misma. Em, eh, y nos vamos dando cuenta cómo las pestes, si ustedes quieren, estas pandemias van recurrentemente volviendo. Y no son nuevas, sino que están. El coronavirus, el SARS, otros más que se dieron en Oriente Medio, que son distintos tipos de coronavirus, hoy llega como COVID-19, tiene otro nombre en realidad más técnico, este coronavirus actual, eh, que ya venía, digamos, ya habíamos tenido un coronavirus, ¿verdad? Habían a nivel mundial. Así como las brotes de influenza, ¿te das cuenta? Claro, y piensa en la magnitud que también tuvieron, ahora que tocaba el tema de Chile, que fue el año 57, si no me equivoco. Mm. Ahora, con el tema del COVID-19 en Chile llevamos 130 y algo muertos, si no me equivoco, según el último reporte. Sí, Esa pandemia del año 57 causó 20.000 muertos en Chile. claro, Imagina, y exactamente. historia finalmente casi reciente, y poco es lo que se acuerda. Sí, es poca memoria, ¿eh? ¿Te das cuenta de Poca eso? memoria. Súper poca, Eh, para la magnitud que tuvo en el país. Absolutamente. Es complejo. Yo creo que, Tomás, podemos nosotros, después en la página de Fantasmas publicar algunos antecedentes en relación a esa específicamente, ¿eh? Sí, Yo creo que tengo tenemos un una paper súper publicación. bueno que hace un recuento de todo lo que causó esa. Sí, se habla de 4 millones de muertos en la epidemia de influenza de ese año, del año La 57, asiática, sí. que Sí, era una gripe asiática, que era subtipo creo H2N3, puede ser. exacto. H2N3. Me parece que sí, y llegó incluso acá a La Serena, estuvo. Como dice Sí, Camilo, claro. 20.000 muertos, alrededor de 4 millones de muertos alrededor del mundo. Mi papá la padeció cuando era un adolescente todavía, dice que es terrible, vómitos, fiebre, eh, y que lo que le llama la atención es que en ese momento no se hablaba tanto de la pandemia, Claro. como se habla ahora de esta. Ahí tiene que ver con un tema de la interconexión que tenemos ahora a nivel global, digamos, el acceso a la información, bueno, y también yo creo que tiene que ver más que nada con eso. Ahora los gobiernos que están todos pendientes de quién hace la mejor pega para poder retener o para poder detener esta pandemia en general. Es cierto. Mira, hagamos un recuento de lo que llevamos ahora en relación vamos de las menos a las más, a las que menos muertes han causado hasta las que más han causado. Mm. Primero, la peste antonina, 5 millones de muertes. Después, la Justiniano. plaga de Justiniano, de 30 a 50, aunque la cifra en realidad es solamente estimada por lo antiguo que es. Después vendría la gripe española, que en solo un año fueron 50 millones. Y vamos a subir un peldaño más, acercándonos a las verdaderas pandemias monstruosas. La siguiente es, eh, es una de las peores. Una de las peores ya la nombramos, es la viruela. Es es compleja y probablemente nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. Eh, Hasta el año 77, claro, porque ya fue, exactamente, donde fue supuestamente se erradicó. Exacto. Aunque se dice que hay brotes en algunos lugares del mundo aún, tal como de lepra o como de la misma peste negra, la misma peste bubónica. Bueno, ustedes ven en pantalla ahí, eh, aquellas personas con la sintomatología característica de la viruela, que son estas pústulas del cuerpo, ¿verdad? Que si no te matan te dejan marcado para el resto de la vida. La viruela es bastante compleja en varios aspectos porque
Eh, bueno, fundamentalmente tenía una tasa de mortalidad muy alta. Había poco conocimiento en relación a cómo tratarla. Pero desde la viruela surge algo que es un mecanismo de inmunización muy, muy antiguo, bueno, no tan antiguo, pero uno de los más antiguos, que es precursor de las vacunas, que se llama la variolización. Eh, Tommy, tú conoces el concepto, ¿verdad? Eh, Fundamentalmente con la gente de la viruela, lo que se hacía era, y esto era una práctica que era muy antigua en China y en India, eh, que es fundamentalmente frotar el pus de un enfermo de la pústula, el pus de la pústula de un enfermo de viruela en una incisión de una persona sana. Y esa dosis pequeña, ¿verdad?, generaba profilaxis en la persona. Claro, exactamente. Se inoculaba de alguna manera el contenido de las pústulas en los otros enfermos. Y ellos observaron que estas personas padecían una pequeña reacción post-inoculación y luego ya tenían una inmunidad más prevalente, digamos. Exacto. Una metodología que se transmitió desde el Asia, de Oriente hacia después Europa, utilizado bastante a partir de 1717. Eh, entonces, la viruela iba y venía, ¿verdad? Generando muchas muertes y esta práctica se fue expandiendo. Fue como el primer proceso de compartir información que era científica entre distintas culturas, que entre ellas no se llevaban muy bien o no se consideraban de la mejor forma. Eh, Nosotros, los seres humanos, hemos ido aprendiendo a través del impacto de las distintas pandemias, cómo ir generando destrezas evolutivas. Entonces, hemos aprendido primero, como este chamán Cromañón, que cuando había una presencia de una enfermedad contagiosa, había que dejar aislado al enfermo, sepultar o quemar los cuerpos una vez que morían, también sus ropas, eso también se fue aprendiendo, abandonar los lugares donde habían estado aquellas personas habitando o acordonar los lugares haciendo los primeros filtros sanitarios. Eh, y esos aprendizajes se fueron dando a través de la historia, generando finalmente después lo que hoy conocemos como aquellos criterios eh, epidemiológicos, ¿verdad? De, digamos, para salvaguardar a la población. Es la viruela una de las más complejas, una de las más potentes, y, y que finalmente mató a 56 millones de personas a partir de 1520. El 90% de los nativos americanos murieron en esa época. Y durante el siglo XIX mató alrededor de 400.000 personas por año. ¿Qué les parece, chicos? Tremendo, po. Impresionante. Es impresionante, claro, ahí te das cuenta que en realidad ahora la pandemia que estamos viviendo es una alpargata al lado, por lo menos lo que llevamos de tiempo, obviamente con todo el respeto que merece el COVID-19 y las personas que han sido sus víctimas, hablando de los primeros 4 meses también. Eh, eh, pero, a ver, cuando hablamos de viruela, estamos hablando de una enfermedad que tiene un 30% de mortalidad. Claro, En estudios altísimo. retrospectivos, o sea, tú estás, desde el momento en que tú empiezas a registrar los muertos de manera fehaciente, digamos, hasta el año 77, que es cuando, y 77-78, que es cuando la OMS ya declara erradicada la enfermedad de la faz de la Tierra. Tienen estudios retrospectivos a través de todas las épocas que tienen registro de que efectivamente las tasas de mortalidad son esas, ¿ya? 30% de mortalidad.
mortalidad infantil tremenda, la viruela. Sí, claro. ¿Ya? Ahora es una cosa bien interesante porque el sarampión también daba mucho problema. De hecho, se Sí, cree que la peste antonina, era la antonina, sí, podía ser o de viruela o de sarampión. sí, ¿Ya? claro. No se tiene muy claro porque la sintomatología es más o menos, la signología es más o menos parecida. Ahora, ahí tú tienes el comportamiento de dos enfermedades distintas. Y no tanto de las enfermedades, sino que del sistema inmune con respecto a las enfermedades. Porque, por ejemplo, el sarampión probablemente en el año 160 después de Cristo podía generar hartas tasas de mortalidad y matar a millones de personas. El sarampión. Sin embargo, en las reinfecciones sucesivas de la población a través de la historia, la enfermedad ahora, las tasas de mortalidad son bastante bajas. ¿Ya? De Claro, hecho, hay una evolución que los tiene que niños, ver también con la resistencia de rebaño que se llama, ¿no? exacto, esa inmunidad de masa es la importante. Eh, y también, obviamente, que en la medida que los individuos de una población se vuelven más inmunes, digamos, también pues, se va debilitando también el tema de la cepa hasta que hay una mutación nueva. Y el otro caso es el de la viruela, que es una enfermedad que mantuvo sus tasas de mortalidad a lo largo de la historia y que finalmente se ¿Cierto? logró la erradicación a través de la vacunación masiva y mundial, Así ¿me es. entiendes? Eso te enseña dos formas en que puede funcionar una pandemia y finalmente son las dos formas en las que podría funcionar la pandemia del COVID-19. Por eso algunas personas dicen que en este momento están en disputa este tema de si finalmente los infectados luego logran formar inmunidad o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Claro, siempre existe la posibilidad de que el COVID-19 sea más parecido a cómo se comporta la viruela a que cómo se comporta el sarampión. ¿Me entiendes? sí, se entiende. Ahora, es posible, se ha dicho mucho, que el COVID-19 puede evolucionar también a una enfermedad estacional. Claro, que es ¿Eso lo, implicaría que perdería fuerza en contagio? ¿Cómo opera ese proceso? Lo que pasa es que eventualmente la cepa se puede debilitar o bien la inmunidad de masa se puede aumentar. Ya Mm, estamos sacando fuera de contexto el tema de la inmunización, digamos, ¿ya? sí, claro. Eh, Es más el curso natural de la enfermedad sin intervención. exacto. El gran problema con el coronavirus, mira, si el coronavirus incubara menos tiempo y tuviera menos tiempo de prevalencia en el individuo de forma asintomática, el brote hubiera sido pero ínfimo. El gran Bueno, problema, claro, es lo que pasó con el ébola, que tiene un 100% mortalidad, pero su contagio es tan rápido y te mata tan rápido que no alcanzas a contagiar. exactamente, los contagios son incuban muy rápido, entonces el ébola te mata en 4 o 5 días. Claro, el ¿Ya? otro extremo es el SIDA, que por lo general no lo detectáis, o el Chagas, que no lo detectáis, bueno, no es contagioso el Chagas, No, el Chagas pero no el es SIDA, que contagioso. es contagioso, no lo Y por encontráis. eso el SIDA ha sido una pandemia de largo aliento y probablemente lo siga siendo, porque la verdad de las cosas, Y aún sin eh, vacuna. si no hay vacuna, tendríamos que todos ser célibes por alrededor de 20 años para, para que se mueran, ¿cachai? Entonces, y cuidarse, Cambiar. por supuesto, obviamente, de tomar, pero la gente no toma, contagiarse el SIDA es más que simplemente tener relaciones sexuales comunes sin condón, digamos. Se puede contagiar de Sí, muchas otras formas. No es tan fácil del contagio, tiene que haber un contacto directo, pero es un poco más fácil. Hay gente que tiene el VIH en este momento que nunca pensó que se lo iba a contagiar porque según ellos se cuidaban. ¿Ya? exacto, es Eh, cierto. el tema es que efectivamente ese es el gran problema del corona. El corona, es indeterminado el tiempo desde el momento en que el organismo entra en tu cuerpo, te vuelves, aumenta la viremia, digamos, se empieza la expansión del virus y te vuelves contagioso hasta que manifiestas los primeros síntomas. Entonces se habla de 2 días antes de presentar los primeros síntomas. En esos dos Ahora, días tú te sientes bien y vas por el mundo estornudando tocando cosas y dejando el virus en el ambiente y así contagias. oye, Tomás, se ha hablado mucho en relación al contagio del coronavirus, que hay una variable que también es importante, más allá desde el huésped, ¿verdad? Tiene que ver también con la carga viral que uno adquiere, que es distinto ser contagiado por una vez, por ejemplo, o por un solo virus, a ser contagiado por 10 virus, Sí, claro. ¿verdad? Claro, el ser Y eso contagiado. implica que el proceso es mucho más rápido y mucho más agresivo, ¿se entiende? ¿No? O sea, yo creo que con eso tú hablas de las posibilidades de que te contagies.
más que si efectivamente si alguien te estornuda o si lo haces por contacto, una cosa es más rápida o no. ¿Por qué? Porque Pero eso implicaría, por ejemplo, que es cierto por lo general la gente que está en primera línea trabajando con enfermos, médicos, enfermeras, paramédicos, con una alta exposición que han generado una alta carga viral, han tenido casos de agravamiento que sean dispares en relación a la víctima típica, yo digamos, creo que que tiende a eso ser tiene una que ver persona. más que nada con el fenómeno de reinfecciones una vez que el organismo ya entra en ti. Mm. ¿Cachai? Antes de que el cuerpo genere la inmunización. Exacto. O sea, porque estás asolado por una y otra y otra y otra infección a lo largo de, no sé, pues 2 o 3 días mientras estás atendiendo. Que es muy distinto a si, por ejemplo, alguien te estornuda encima, ¿cachai? Y tú ingeriste el virus en ese momento. Te van a haber Claro. infectado una sola vez. ¿Ya? Entonces entran oleadas de cantidades. Po. El tema es que tiene que haber siempre una cantidad mínima de virus que pueda llegar a infectarte o a traspasar tus membranas. Son posibilidades, ¿me entiendes? Sí, Eh, claro. es menos probable, por ejemplo, que te infectes si es que, por ejemplo, adquiriste por una pequeña gota en una baranda el virus, ¿cachai? Sí, el porcentaje de contagio es mínimo. O si llega alguien y te estornuda encima, Claro, que ¿cachai? es mucho mayor. Que notablemente es mayor la posibilidad de que te infectes. Yo creo que lo que pasa con respecto al personal de la salud es que esta gente se infecta un día, son asintomáticos, se infectan al día siguiente, siguen asintomáticos, se infectan de nuevo y se infectan de nuevo, y con todas las repercusiones que puede tener eso en el organismo. Cierto. Yo me imagino que por ahí tiene que ir. Vamos a hablando de coronavirus, ¿quién se lleva la corona de los virus mortales? ¿O qué pandemia ha generado mayores víctimas? A ver. Les voy a mostrar. Ustedes ya la nombraron, es la peste negra. La peste La peste bubónica. negra que se da entre el año 1347 a 1351, estos son 4 años. Se origina en ratas y se extiende a los humanos a través de pulgas infectadas. El brote mató a entre el 30 y el 50% de la población europea, que tardó 200 años en recuperarse. ¿Verdad? Ahí está un poco el proceso de la peste negra que tiene que ver con la peste bubónica, ¿verdad? La peste bubónica es como el grado de severidad más leve y más común de esta bacteria que se llama Yersinia pestis. Fundamentalmente en áreas rurales, de donde deriva después a las áreas de mayor densidad, que son las urbanas, de densidad de personas. Eh, y tiene que ver con el proceso, tiene que ver con que la rata, que tiene, por lo general, esta enfermedad es muy común, esta bacteria es muy común en las ratas, se transmite por las pulgas de las ratas. Sí. Y en un momento determinado, la población de ratas se va disminuyendo producto de que se van muriendo por esta cuestión y se le van acabando los huéspedes a estas pulgas y las pulgas pican finalmente a los humanos. Y ahí empieza el proceso, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con el tema de la higiene, de la basura, del manejo de varias cosas, que es por lo general cómo los virus o las bacterias se van propagando. Porque en el caso del COVID-19 tiene que ver con el consumo en China de ciertos animales que son salvajes eh, y que están en su ecosistema, ¿verdad? Y es como la población humana va avanzando, va depredando esos ecosistemas, la gente se va comiendo a esos animales, estos virus que estaban ahí finalmente se empiezan a propagar o empiezan a mutar o van generando las combinaciones o recombinaciones necesarias para que pasen al ser humano y que finalmente vayan propagándose, ¿verdad? Y por lo tanto nos damos cuenta de que igual tiene que ver mucho con la conducta humana, no es que los virus lleguen de la nada, sino que tiene que ver con cómo el ser humano como sociedad se va comportando y va generando estos cambios en el entorno que van logrando estas propagaciones, ¿te das cuenta? Sí, exactamente. Bueno, eso comúnmente se llaman zoonosis, que son enfermedades que son de los animales y son transmitidas a los seres humanos. Po. Hay muchas.
Hay muchas, Claro, y muchas poblaciones animales son reservorios de las enfermedades. Eso explicaría por qué de repente los casos de ciertas enfermedades desaparecen de su forma humana, por ejemplo, por vacunación preventiva, y eventualmente, con todo esto y el tema de los movimientos antivacunas y todo el asunto que debilitan la inmunidad de grupo, estas enfermedades vuelven a aparecer. Eso es porque hay un reservorio, ¿entiendes? claro. Si este reservorio está latente, basta que el ser humano entre en contacto con alguno de estos animales para contagiarse. Acá en Chile tenemos un caso que es emblemático. Nosotros, bueno, salvo por algunos casos controversiales que se han dado en la historia cercana, digamos, nosotros tenemos erradicada la rabia, que es provocada Claro. por un virus que causa una encefalía viral severa, encefalopatía viral severa, y el reservorio nosotros lo tenemos acá. Y es un animal con el que no convivimos usualmente, pero que sí está cerca de nuestras viviendas, que es el murciélago. Claro. ¿Ya? Eh, Dicho sea de paso, los murciélagos cumplen un rol eminentemente importante en un montón de temas ecosistémicos, como el control de ciertos insectos, incluso algunos contribuyen en la polinización. Así que erradicar a los murciélagos no es posible sin dejar un gran problema en el ecosistema. Entonces, por lo tanto, la recomendación es simplemente no relacionarse con los murciélagos, ¿ya? Claro. Y evitar que haya un brote de esta enfermedad que es terrible, digamos, ¿ya? Pero, y así, muchas otras, hay muchas otras enfermedades, cuyo reservorio son los Mira, animales, a eso me refiero. la peste negra mató a 200 millones de personas en 4 años. 200 millones de personas. Eh, ¿Tienen ustedes más o menos cuál es la cifra total de muertos de coronavirus actualmente? En 4 meses, alrededor de 208.389 casos. ¿Sí? ¿Eso está actualizado? Sí, me parece que No sí. estoy seguro. ¿Sí? No estoy seguro si efectivamente es esa la cifra Yo creo que... o solamente... No, tenemos los casos en Chile. Vamos a tener ese dato ahí. Eh, al, por ejemplo, otras más pequeñas, de las cuales no vamos a hablar Baja en Yo, tu, profundidad. baja tu cámara, Ramón. Sí, perdón. La gripe asiática mató a 1.100.000, que fue la del 57, que Ya. finalmente fue la que llegó a Chile. 1.100 o 1.1 millones de personas a nivel mundial. En Rusia, entre 1889 y 1890, la gripe rusa, que era también una influenza, mató a 1 millón de personas. Entre el 68 y el 70 hubo otra influenza que surgió en Hong Kong, mató también 1 millón de personas. La gran epidemia de cólera de 1817, que duró 6 años, mató 1 millón también de personas a nivel mundial. Eh, Fundamentalmente, a ver, la gripe porcina entre el 2009 y el 2010 mató 200.000 personas. El coronavirus al 17 de marzo, que tengo la actualización de la infografía aquí, 7.000 personas. El MERS, que es otro coronavirus, 850 personas en el 2012 hasta la fecha. Y el SARS, que es otro coronavirus, 770 personas. Eh, Esos son como los números. yo discrepo un poco con los puestos más altos de tu ranking. A Según ver, lo que yo podía investigar, tal vez puede que te hayas traspapelado, pero la peste negra, por lo que yo pude investigar, en Europa, en el tiempo que estuvo vigente, aniquiló a 25 millones de personas, que ya, corresponde a la población de Europa en ese tiempo, que para ese tiempo del 1400 era, pero un montón. Pero vale, la sí, viruela que ha aparecido desde hace 10.000 años atrás durante la historia humana es aún mayor. ah, Tú sí, no me acuerdo con cuál fue la que mencionaste, hablaste de 300, 500 millones de muertos. Esa realmente fue la viruela. La viruela tuvo un factor súper importante en la conquista de América. sí, 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 lo que pasa es que yo sí. estoy hablando solamente de un brote, que fue el de 1520, pero efectivamente la viruela probablemente, eh, de las frecuentes veces que ha llegado o que ha venido, probablemente sea la mayor. Claro. Eh,
Aunque eso lo vamos a poner en duda más adelante, pero sí Claro, puede ser la más terrible. porque finalmente diezmó con Hernán Cortés en México, con Francisco Pizarro en Perú con el Imperio Inca, diezmó a ambos imperios. De hecho, le hizo realmente gran parte de la pega, hablando de que en esos tiempos habían 8 o 10 millones de habitantes en esas poblaciones, ¿cachai? Y fueron, pero exterminadas en cosas de un par de años. Entonces, el impacto de la viruela hasta que se generó la vacuna, generó cientos y cientos, yo creo hasta miles de millones de muertes. Sí, es Y, cierto. y hay una que también es de las mayores, que tampoco hemos mencionado, que es el sarampión. Sí, yo lo Sí, mencioné. claro que sí. Sí, El, es compleja. El ¿Cuánto? sarampión, ¿Tienes la cifra? la cifra que he estudiado leyendo distintas publicaciones del sarampión han sido 200 millones de personas. sí, Ya La ten, vacuna, antes que la vacuna se generara en el año 63 y obviamente se expandiera el uso de ella, se estimaba que cada 2 o 3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que causaban 2 millones de muertes al año. sí, el sarampión es un gigante también del tema, del proceso. Mira, hablando un poco de las consecuencias sociales que han tenido las distintas pestes, entendiendo de que la peste negra o la peste bubónica, digamos como pandemia, eh, por ejemplo, la peste negra terminó o tuvo tres consecuencias súper importantes. Terminó con la Guerra de 100 años. La Guerra de 100 años es un compendio de guerras que tuvo Francia con Inglaterra durante un largo periodo de tiempo. Bien, no fue solamente una guerra, sino que son varias, algunas más largas que otras, ¿verdad? Eh, Terminó con la guerra de los 100 años. Terminó con una recesión, o generó, perdón, una gran recesión en Europa económica. Eh, Se culpó a los judíos ¿Qué pasó con los judíos? durante el 1720, durante el apogeo de esta gran pandemia de la peste negra. Las religiones, fundamentalmente católicas, corrieron la voz de que eran los judíos los causantes de la peste. Pero no era así, obviamente. El Papa de esa época se daba cuenta de que la peste mataba tanto judíos como cristianos. Emitió una bula declarando la inocencia de los judíos, pero ya era muy tarde, los habían matado. Esa fue la primera matanza de judíos que hubo después del Holocausto en la Segunda Guerra. chuta. Eh, por otro lado, también hubo una exacerbación de los placeres mundanos. O sea, Se- aprovechemos lo que nos queda y vivámoslo a concho. Exactamente. Y finalmente también un proceso interno de reflexión que generó finalmente después también el Renacimiento. O sea, tiene muchas aristas, ¿verdad? Como tú decías, la viruela generó también otros aspectos históricos como los que nombraste. ¿Te das cuenta? Claro, Claro. quizás si no hubieran estado esa enfermedad, ¿se hubiera conquistado América? Claro, Quizás, ¿quién lo probablemente sabe? sí, pero Yo quizás creo que hubiera no. sido notablemente, los tiempos hubieran sido distintos, digamos. Claro. Totalmente, Sí. totalmente. Oye, quiero Lo que, hacer un... Ah, no, habla. lo que yo me pregunto, viendo la magnitud de las pandemias, de las pestes que hemos ido revisando durante el programa y comparando también, como hacía Ramón, con las cifras actuales del coronavirus, ¿es posible que en tiempos modernos o en el futuro se produzca una pandemia de tal envergadura con tal cantidad de muertos? ¿Es posible? Yo creo que es solo cuestión de tiempo, Sí, sin duda, porque va a depender de qué clase de virus sea efectivamente el que, de nuevo, se empiece a dispersar entre la población de personas y luego, muy fundamental, cómo vaya mutando. claro. Ya, eso es tremendamente importante porque em, un poco lo que pasó con la gripe española en 1918, cuando se empezaron los primeros casos no eran tan complejos como se dieron los casos luego en Europa.
En algún momento en Francia el bicho mutó, luego de viajar de Estados Unidos a Europa, llevado por los soldados, mutó de una forma que era más letal todavía. Y ahí es cuando efectivamente aumentaron las tasas de mortalidad, por supuesto. ¿Ya? Pero el virus perfecto, o el peor de los virus, por así decirlo, es aquel que tiene un gran tiempo de incubación, tiene un gran tiempo de viremia con el paciente siendo asintomático y que tenga una larga tasa de tiempo de desarrollo con signología y que te mate, por ejemplo, al día 20. Wow. Desde el punto de vista así, pero certeramente letal. O sea, Y no que sea depende. ultra contagioso, o sea, que se transmita por el aire, por ejemplo. Y que sea, claro, que sea ojalá un virus que no sea muy pesado, porque este virus, este coronavirus, tiene una membrana lipídica alrededor de la cápside que es proteica, lo hace un virus que es pesado, está metido en la gota gorda, entonces no avanza más de 2 metros, pero el virus, ponte tú el sarampión, pesa mucho menos y de repente bueno, los aerosoles pueden extenderse por kilómetros. Ya, entonces ese es O como sea, el virus las perfecto. posibilidades son infinitas. Yo creo que es cosa de tiempo. Wow. Es cosa de tiempo. Y por eso yo creo que, mira, la verdad de las cosas es que esta epidemia, esta pandemia de coronavirus ha sido terrible. Ha cambiado la forma en que tenemos que hacer las cosas. Pero sin embargo es una gran advertencia y una gran enseña de cómo deberíamos formar estrategias para detener una pandemia que sea notablemente más compleja. ¿Ya? Porque estamos hablando en este momento de una pandemia que la tasa de mortalidad es de alrededor del 5%. En el peor de los casos ha sido de cerca del 10%, como pasó en Italia y en Estados Unidos. 7-8%. Pero ¿qué va a pasar cuando nos tengamos que enfrentar a una pandemia con una enfermedad de las características similares a esta, pero que tenga una tasa de mortalidad del 30% como la viruela? Claro, Y efectivamente. ojo, y que tenga una penetración y una mortalidad en todo rango etario. O sea, Sí, cuando tengáis 15, tengáis 25, tengáis 35 o tengáis 70 años, la tasa de mortalidad es la misma. ¿Ya? Entonces, en ese momento, si es que las estrategias no están planteadas, van a haber muchas muertes. Porque ya vemos que, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna para un coronavirus, son virus que han sido igual altamente estudiados. ¿Ya? El SARS, el MERS, todos son coronavirus. sí, pues. Entonces, todavía no hay un desarrollo de vacuna. Igual han pasado 4 meses, probablemente 3 meses desde la alerta, pero antes de que haya una reacción que sea efectivamente ágil, en una pandemia como la que te estoy describiendo, una pandemia hipotética, ya van a haber millones de muertos. Entonces, todos esos Es mecanismos cierto. tienen que ser súper estudiados y yo creo que esta pandemia en general, con todos los costos, repito, lamentables, igual ha sido una pandemia suave en tasas de mortalidad y de la cual se tiene que aprender. Estoy de acuerdo. Mira, unos datos antes de terminar, ya estamos en la hora, pero tiene que ver con datos que son de interés, que tiene que ver con las cuarentenas, por ejemplo. La cuarentena como medida de protección. Bien, es como la primera, ¿verdad? El aislamiento, después la cuarentena y otras más. Eh, ¿Les suena a ustedes el nombre de Ragusa? Para nada. ¿Les suena Ragusa? Bueno, Ragusa fue el primer puerto que declaró o decretó una cuarentena. Ah, sí, se había escuchado eso. Primero, en realidad fueron 30 días, una treintina, pero después se transformó, se alargó a 40 días, ¿verdad? Esa es la ciudad de Ragusa hoy, está en Ucrania. Ucrania. Así era en 1640, Qué lindo. pero la primera cuarentena que vino de aquí fue en 1377. Eh, Ragusa efectivamente generó un cierre de sus puertos que finalmente después decantó en una práctica que se hacía muy patente
en los puertos, los barcos se ponían en cuarentena, porque eran fundamentalmente los que venían de lugares más lejanos, entonces llegaban los barcos y los dejaban en cuarentena. Marsella, después de Ragusa, generó un protocolo distinto. Tenían la cuarentena en los barcos, la gente que estaba sana hacía una cuarentena mayor de 30, pero una cuarentena de 30 a 40 días en un lazareto que había en Marsella, y la gente que estaba enferma se iba al hospital aislada. Ese era como el protocolo que tenía, y fueron los primeros protocolos de cuarentena que se mantienen hasta hoy con respecto a la a los contagios que existen, ¿verdad? Lo otro es que uno se da cuenta que es habitual es echarle la culpa a otros, ¿verdad? Lo vemos ahora con Donald Trump echándole la culpa a los chinos, que tienen que dar explicaciones, la misma Unión Europea se ha sumado a ese esfuerzo. Como les decía, en algún momento en Francia la peste negra se la achacaron a los judíos, en general también se lo achacaron a los chinos. Decían que venía de Catay la peste negra. Eh, cuando surgió la sífilis, decían que venía de las Indias. El SIDA inicialmente se lo adjudicaron los haitianos y después cacharon que había sido en África. Eh, por lo tanto, siempre es la idea de echarle la culpa al otro, siempre buscamos culpables dentro del proceso. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren saber, muchachos, quién se lleva la corona? Yo les dije que era la peste negra, Camilo me corrigió, dijo que finalmente era la viruela, decía yo. viruela, pero después hablamos del sarampión. Los Pero quieren saber sarampión. ustedes cuál efectivamente es quien se lleva el trono de más muertes a nivel mundial de la historia de la humanidad, de todas, todas, todas. Ilumínanos. Se los voy a decir. Se los voy a mostrar. Aquí miren. La malaria. La malaria, dicen, la malaria. En 2015 hubo 212 millones de casos, malaria también conocida como paludismo, que ocasionaron 420.000 muertes. ¿Saben por qué la malaria no es tan tema y no está puesta ni en los Wikipedia, ni en los lugares donde usted encuentra la información? Porque no nos toca a nosotros. Se da en África. Se da en África y en países pobres. La otra vez estaba pensando justamente en eso. Y se muere la gente ahí, pero a nadie más le importa. ¿Te das cuenta? Y la malaria, se dice que la malaria ha matado más gente en el mundo que cualquier otra enfermedad. Se los voy a decir de la siguiente manera. Durante el siglo XX, absolutamente durante el siglo XX, la malaria causó 64 millones de muertes. Desde 1999 a la fecha, 2 millones de personas mueren al año por malaria. Wow. Eso nos da un cálculo de 6.400 millones de personas en los últimos 500 años. Sí. Y ese es el trono de la enfermedad que más muerte ha generado, o que se sigue generando hasta el momento. Increíble. Pero la malaria le ataca a niños africanos. Ese es otro mundo. Si nosotros pensamos que China y Oriente es otro mundo, Sí, África, olvídalo. claro. Olvídalo. Claro. Y no nos hacemos cargo, ni tampoco hacemos tanta campaña, ni tantas vacunas, excepto por algunas ONG notables que han trabajado el tema. Pero la enfermedad que más gente muere sin ser pandemia, o probablemente sí es pandemia en esos lugares, es la malaria. Por lo tanto, chicos, de pandemias y enfermedades, el COVID-19, como tú dices, Tomás, es un aviso de algo que podría ser mucho, pero mucho más grave y mucho peor, y que podría terminar con la misma humanidad. Ahora, bien, el ser humano, a pesar de todo esto que hemos conversado, siempre tiende a salir adelante. No pareciera que es como la humanidad es como ese hongo persistente que nunca se termina de salir de los pies, ¿verdad? Ese hongo ya, que ya es de color rojo.
el mundo pareciera estar enfermo, humanidad, y estas pandemias parecieran ser las reacciones Del sistema de inmune, Gaia claro. para poder sacarse este tremendo virus encima que es la humanidad. Pero este virus, nosotros somos demasiado resistentes y tenemos demasiados artilugios. Si tú lo vieras a nivel macrocósmico, probablemente estamos infectando este mundo y por más que Correcto. trate de mandarnos antídotos como coronavirus, viruelas y otros, persistimos acá. Palabras finales, muchachos, ya que se nos acaba el tiempo en este nuevo formato. Tomás, Eh, Nada, mira, yo en el fondo lo que quiero dejar es un mensaje de prudencia en este tiempo. Todas las personas que tengan menos de 60 años, bueno, probablemente se lo estén tomando con un cierto grado de ligereza. Cuídense, yo creo que, bueno, las medidas han sido insuficientes. Las variables son muchas también, como para poder hablar con tanta liviandad de qué medidas y no medidas tomar. Eh, pero sin embargo, de manera personal, nosotros tenemos que hacernos cargo un poco de las personas que nos rodean. Yo creo que un gran consejo con respecto al COVID-19 y en general para todas las enfermedades que son infectocontagiosas y que pues son potenciales epidemias y luego pandemias, es que yo creo que uno tiene que andar por el mundo siempre pensando que es portador. claro. La estrategia siempre tiene que ser la de intentar cuidar al otro, más que cuidarnos a nosotros mismos. Y en Sí, estoy de esa, acuerdo. y en esa dialéctica, eh, generar un ambiente que sea seguro para todos. Yo me cuido, yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, ¿ya? Si el COVID-19 hubiera sido enfocado desde esa manera, desde un principio, por ejemplo, si yo hubiera portado mascarilla más que nada para no contaminar superficies y no contaminar por aerosoles a otras personas, probablemente la curva de contagio hubiera sido mucho menor, ¿ya? Entonces, la prudencia tiene que ver un poco con eso. Cuídate, pero también cuida al resto. Cuida a los Claro. demás. Es muy poco probable que te pase algo malo. No es imposible, pero es muy poco probable que te pase algo malo si no estás dentro de las edades de riesgo. ¿Ok? Pero tenéis que pensar en tus papás, en tus abuelos y en los papás y los abuelos del resto, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ese es más que nada un llamado. Y lo segundo que quiero decir, que no puedo dejar de hacerlo como veterinario, algunas personas que son dueñas de mascotas quizás ya se dieron cuenta que nosotros hace hartos años vacunamos contra el coronavirus en perros, ¿ya? Pero tengo que decirles que esa vacuna contra el coronavirus no es para este tipo de coronavirus, ¿ya? Dentro de la gran familia de coronavirus, hay géneros que son distintos. ¿Ok? Entonces, está el género que se llama alfa coronavirus, donde están los coronavirus que infectan a los gatos y a los perros, y están los beta coronavirus, que son los coronavirus que generan el SARS, el MERS y el COVID, ¿ya? Y son absolutamente distintos, ¿ya? Así que, uno, su animal está recibiendo una vacuna que no tiene absolutamente nada que ver para esta pandemia, y otro consejo, que más que un consejo es un llamado al sentido común, porque hemos sabido de gente que se está inyectando la vacuna óctuple para Sí. perros porque tiene una cepa de control de coronavirus, ¿ya? No sirve de absolutamente nada. Así que no lo hagan. Y de hecho pueden salir perjudicados desde el punto de vista de la salud, ¿ya? Coronavirus de perros y gatos es absolutamente distinto a coronavirus que causan estas neumonías que son las que están siendo pandémicas en este momento. Oye, Diametralmente perdón que me opuestos, son otras interrumpa. ¿Es cosas. posible que una mascota te pueda transmitir el COVID-19? No hay evidencia hasta el momento de eso. Sí sabemos que algunos felinos se están infectando de la enfermedad y son portadores, Y ¿ya? contagiar. Y se contagian, ¿sí? ¿Ya? Pero no tenemos ningún tipo de evidencia que hable de que ellos sean entes o factores de contagio para sus dueños, por ejemplo, ¿ya? No se puede decir absolutamente nada con respecto a eso. No hay evidencia de aquello, digamos. Dale. ¿Ya? Así que, ojo, porque había la gente que también estaba con mucho miedo, porque, bueno, ¿por qué le ponen la vacuna al coronavirus al perro? Porque entonces también se infecta y todo el tema. Es otra cosa, ¿ok? Dale.
Camilo, palabras finales de este programa tan... eh, Hoy día me desayuné con la noticia de que a pocos cientos kilómetros de aquí, en Vallenar, mm, desconocidos le prendieron fuego a la casa de dos primos que fueron confirmados con coronavirus. Eh, es difícil, pero me hace preguntarme, en estos tiempos de crisis, viendo también las noticias, los grandes atochamientos en supermercados, el acaparamiento, las amenazas muchas veces también a las que han recibido personal sanitario, si este tipo de instancias sacan lo peor de nosotros o lo contrario. Prefiero esperar y pensar realmente que es eso, que sacan lo mejor. Pero me pregunto, en el caso y en el momento de enfrentar una crisis mayor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Será la pandemia nuestro peor enemigo o seremos nosotros mismos? Qué buena pregunta esa. qué buena pregunta, Camilo. Bueno. Bien, estimados auditores, estamos terminando este programa que probablemente sea el nuevo formato que va a tener este programa, por lo menos por un rato. Eh, hemos revisado las pandemias más terribles que han azotado la humanidad. Hemos puesto en perspectiva también el COVID en relación a ellas. Eh, algunos datos y consejos bastante importantes. Y quiero un poco tomar las palabras que dice Camilo. Eh, gente que aísla el personal de salud, que los maltrata, gente que quema las casas de personas que han sido contagiadas, gente que maltrata a personas, a vecinos de toda la vida que están contagiados, eh, gente que oculta información, autoridades que ocultan información a nivel mundial. Eh, yo creo que si entendemos que el ser humano es un virus que está consumiendo este planeta, o no lo entendamos así, hay algo que probablemente sea la pandemia más peligrosa que está al acecho constantemente, pero cada vez hay mayor contagio, que es, y piénsenlo, que es la estupidez humana. Esa pandemia nos va a terminar matando. Buenas noches, muchachos. Buenas noches.